Celebra, celebra al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia. Amén. Pueden tomar sus asientos. Gracias, Señor. Aleluya. En el día de hoy hemos llegado a la última enseñanza de este módulo. La carga del reino. No sé cuánta gente aprendió este módulo. Porque aunque queda un jueves más, en el mes de junio será nuestro apóstol quien estará compartiéndonos una enseñanza especial, también basada sobre el reino, pero otro tema. Y luego ya julio empezaremos con el cuarto módulo. ¿Quieren saber cuál es? Vengan julio y se va a enterar. Quiero que me dé mucha atención hoy, porque primero vamos a leer el capítulo de Números, el capítulo 4 de Números, pero son versículos salteados, porque el capítulo es muy extenso, tiene 49 versículos. Yo tomé algunos importantes para explicar estas tres familias que Dios escogió para transportar el tabernáculo. Así que esté atento a los versículos. Esté atento a la traducción, que es la Biblia de las Américas, la LBLA, la Biblia de las Américas. Y mucha atención a la explicación, porque si usted se pierde en esto no va a entender nada. Así que apague su distracción, sus pensamientos en cualquier otra cosa y enfóquese en la Escritura. Amén. Estas son las familias que representan lo que es cargar el reino. Aunque dentro del pueblo de Israel había muchas familias, Dios eligió 3. Quiero que conozcamos sus nombres. Leamos Números capítulo 4, verso 2 primeramente. Dice: haced un censo de los descendientes de Coat, primera familia, Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, conforme a sus casas paternas. Había muchos de miles de descendientes de esta familia, pero el Señor eligió específicamente a las personas dentro de la familia. Eso también me sirve a mí para explicar. Cuando hay familias que congregan y Dios elige 1, 2 o 3 de la familia, depende, para un ministerio, para un servicio, los otros de las familias tienen que entender que Dios está haciendo una elección basada en el propósito antes que esa descendencia venga a la tierra. No tiene nada que ver con el lugar donde están ni nada de eso. Tiene que ver con una elección que Dios hizo antes que la madre lo tuviera en el vientre. ¿Qué pasa? A veces hay conflictos. Cuando alguien de la familia Dios lo elige, lo unge para algo, los otros como que quedan mirando y a veces se sienten que no, cuál es su propósito. Dentro de la tribu de Leví, que son estas 3 familias que se eligen, los otros que no fueron elegidos para transportar tenían otra asignación, que eran ser levitas, ministradores. Entonces, aprovecho para decir esto: cuando Dios elige o destaca a un miembro de la familia, no te creas que no hay un propósito para vos. Lo que tenés que es mantener tu corazón y hacer el servicio que Dios te pida. Porque no podemos competir cuando se trata de propósito. Porque no importa el esfuerzo que hagas, envidiando, peleando, estorbando, enojándote, Dios no va a cambiar de voluntad. Dios no va a decir, bueno, como te molesta, voy a cambiar para que no te amargues tanto. No, Dios no va a hacer eso. El que se va a perjudicar sos vos. Porque Dios pone un límite con la deshonra. Dios se enoja cuando no hay honra a aquellos que Él coloca en lugares de honra.
Primeramente porque el que deshonra está deshonrando primero al que los puso ahí, que es Dios. En otras palabras, está diciéndole a Dios que se equivocó. Es algo que hablamos con los jóvenes, que hay gente que hace esfuerzos para ganarse cosas de Dios. Y lo único que hace es aumentar su orgullo. Y se presenta delante de Dios como alguien que cree que merece algo. Entonces, nunca va a recibir del cielo nada. En cambio, el que se presenta delante de Dios buscando perfeccionarse en sus debilidades, Dios a ese le va a conceder. ¿Por qué? Porque se identifica como un necesitado de la gracia. Alguien que quiere cambiar, alguien que quiere ser transformado. Y yo creo que también Dios por eso elige a quien elige. No le sorprende a Dios, pero usa eso para demostrar por qué eligió a alguien. Cada vez que a vos te entren dudas de por qué tal o cual persona está en un lugar de autoridad o de ministerio o de servicio, siempre pensá que Dios miró en su corazón y encontró algo que en el tuyo no hay. Y eso no es para que te enojes, porque por ahí vos tenés otra cosa en tu corazón para otra cosa. Pero para la carga de ese ministerio, esa persona. Verso 15. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados y todos los utensilios del santuario, cuando el campamento esté para trasladarse, vendrán después los hijos de Coat para transportarlos. Pero que no toquen los objetos sagrados, pues morirían. Estas son las cosas que transportarán los hijos de Coat en la tienda de reunión. Luego se las voy a mencionar. Verso 19. Esto haréis con ellos para que vivan y no perezcan cuando se acerquen a los objetos santísimos. Aarón y sus hijos entrarán y señalarán a cada uno de ellos su trabajo y su carga. Ya conmigo, su trabajo y su carga. ¿Por qué? Para que no mueran. Eso a mí me dio todo un principio. A mí esa frase me dio toda una revelación cuando la leí. Y esto también tiene que aprender toda persona que oye esto. Para mantener una vida espiritual y consagrada, activa, no debes que nunca salirte del propósito y la carga que Dios te dio. Porque Dios lo dijo, para que ellos no mueran, señalale cuál es su trabajo y su carga. Si ellos se van de ahí, van a morir. Si ellos hacen otra cosa y cargan otra cosa que yo no les di, van a morir. Ahora, esa es la respuesta a por qué algunos tienen muerte espiritual y no conservan una vida de consagración. Hacen trabajos que Dios no les pidió, toman cargas que Dios no les dio. Eso pasa mucho, a veces esa mala decisión la toman los ministros. Cuando afanados por querer lograr algo en el ministerio, crecimiento, multiplicación, otras cosas, se ponen ellos a hacer cosas que Dios no quiere. Y eso más que traerle resultados, les trae muerte. Y también hay cristianos. Dios les manda a hacer algo. Dios les da una tarea. Pero ellos no. Por X motivos hacen otras cosas que también son espirituales. Pero no ven resultados de esa disciplina espiritual. ¿Pero por qué razón? ¿Será que Dios los ignora? ¿Será que Dios los pasa por alto? ¿Será que Dios no los tiene en cuenta? ¿Será que su nombre no es tan importante para Dios? ¿O será que no hacen lo que Dios quiere que hagan? Y esa es la causa de la muerte. Dios dijo, para que no mueran, le dijo. No le dijo para que no se sientan mal. No habló de sentirse bien o mal. No les habló de alegría o tristeza, les habló de muerte. Para que no... Bueno, usted imagine esto. Los hijos de Coat que entraban y hacían otra cosa que no se les pidió, morían. ¿Verdad? Hay gente que cuando charlas con ellos y te vienen con sus argumentos de su vida espiritual, todos te dicen que oran, todos te dicen que ayunan, todos te dicen que leen la Biblia,
Entonces vos decís, pero si ora, ayuna y lee la Biblia, que son disciplinas fundamentales del Espíritu, ¿cómo puede ser que estén tan apagados, tan carnales, tan errados? Y entonces donde la conclusión es, no están permaneciendo en su trabajo y en la carga que Dios les dio. Y algunos llaman eso ser voluntarioso. Imagínate que los hijos de Coat digan, no solamente lo que me dijo Dios, yo te ayudo con esto. Morían. Porque Dios ya pensó y dijo, no, ustedes esto, para eso tengo a otro. ¿Cuántos han tomado esos errores, esas decisiones de meterse a hacer cosas que Dios no les pidió que hagan? Aleluya. Dijo, harás esto con ellos para que vivan y no perezcan. Harás esto cuando entres, explicarles cuál es su trabajo y su carga, así no mueren. Verso 22, la segunda familia. Haz también un censo de los hijos de Gersón por sus casas paternas, según sus familias. Verso 27. Bajo las órdenes, diga conmigo, bajo las órdenes. Acá se añade algo más. Su consagración y vida espiritual no solamente iba a mantenerse por hacer el trabajo y la carga, sino estar bajo órdenes de alguien. Acá no están emocionados nada, ve acá de este lado. Estar bajo las órdenes de alguien. Eso es lo que a muchos les cuesta, estar bajo el régimen de alguien. ¿Sabe cómo se llama eso? Espíritu independiente. Son espirituales a su forma. Siempre creen que no necesitan de nadie que les enseñe ni nada. Bueno, estos si tenían esas ideas, morían. Así, literalmente. Si venían con la idea, yo lo hago, no necesito que alguien esté al lado mío marcándome nada, morían. Porque Dios dijo lo siguiente, lo van a hacer, pero bajo las órdenes. ¿Bajo quién? De Aarón y de sus hijos. Ahí otro principio. Solo hago caso al pastor principal. Solo obedezco a papá, a mamá o al líder del departamento. Y viene el líder y bolilla le dan. Es como si habló la pared. Hermano, córrase. Le pelean, le hacen cara. Sale el apóstol. Se tiran al piso. Eso se llama hipocresía. Creo que ayer se liberaron. Dijo bajo la orden de Aarón, pero de sus hijos. Sus hijos eran los líderes. Ahora, porque quisieron, porque Dios dijo así en el monte a Moisés. ¿Cómo están con la obediencia a los líderes fuera del papá y mamá? Tranquilo, no respondan, medite. Dijo bajo las órdenes de quién. A ver esta fila, ¿tiene vida usted? ¿Bajo la orden de quién? A ver esta fila. A ver allá. A ver allá atrás. Me da miedo que estén mudos hoy. ¿Qué van a hacer? Dice, bajo las órdenes de Aarón y de sus hijos estará todo el ministerio. O sea, no esa sola vez, todo el ministerio a lo largo de su vida. Cada vez que se transportara, no iba a ser agradable a Dios si ellos no estaban sujetos a las órdenes de Aarón y sus hijos. Santo. Respire, inhale, exhale, libérese. ¿Por qué a algunos les deja de funcionar el ministerio? ¿Por qué les deja de funcionar el servicio? ¿Por qué les deja de ser próspero lo que hacen para Dios? Porque dejan de estar bajo las órdenes. Y no es solo prosperar en resultados, porque ellas no tienen la alegría
Porque ellas no encuentran la satisfacción como al principio, que era un placer el servicio. Era un placer el ministerio, el prepararse. Porque ella se vuelve como, qué pesado. Y tengo que estar. Y hoy me toca predicar. Y tengo que agarrar a este que se cae siempre. Y tengo que agarrar a este que se tambalea, no sé si se cae, si se sienta. Pues ya cuando se pierde esa alegría, deja de prosperar en el ministerio. Es porque dejas de estar bajo las órdenes. Porque dice todo el ministerio. Desde la entrada a la salida y hasta el último día en que Dios quiera que hagas ese ministerio bajo las órdenes. ¿Se acuerdan que enseñamos la anterior reunión? Por amor. La carga por amor. Una milla más. Le dijo el Señor. Ustedes están obligados 15 cuadras, pero ve con él 30. A muchos de ustedes lo vi llorando diciendo que era por amor. ¿Se acuerdan que renunciamos a la ley del orgullo y el egoísmo? Dijimos por la ley del amor. Ok, bajo las órdenes. Aleluya. Dice todo el ministerio de los hijos de los gersonitas en relación con todas sus cargas y todo su trabajo, y tú les asignarás como responsabilidad todas sus cargas. Qué hermoso. Verso 29. La tercera familia. A los hijos de Merari. Diga conmigo Merari. A los hijos de Merari los contarás por sus familias, por sus casas paternas. Verso 33. Este es el servicio de la familia de los hijos de Merari. Por todo su servicio en la tienda de reunión estarán bajo las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Ahora, esto no está ni bajo la orden del pastor principal. Esto estaba bajo la orden de un líder. A mí me encanta el ajuste de humildad que Dios hace. Qué hermoso cuando viene el pastor y dice, bien, te veo crecido. Y digo, aleluya. Te veo maduro. Cristo está en vos. Se nota. Bueno, pero ahora, ¿sabes qué? Como estás tan crecido, yo ya no tengo... Me doy cuenta que no hace falta tanto mi presencia. Te voy a poner bajo un líder. Yo me voy a trabajar con otros que necesitan. ¿Se volverá tan próspero el ministerio después? O que si no es papá, si no es el pastor principal o el líder del departamento, ni siquiera Aarón le iba a hablar. Le iba a hablar a un hijo de Aarón. Iba a ser su autoridad. Y le iba a inspeccionar que hagan las cosas bien. Me encanta a mí eso. A mí me encanta. ¿Cuánto le gusta estar bajo autoridad? ¿En serio? Estarán bajo las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Me encanta la decisión de Dios. Y verso 49 dice, fueron contados conforme al mandamiento del Señor dado por medio de Moisés, cada uno según su ministerio o según su cargo. Y estos fueron los enumerados, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Se lee que más o menos 8.500 eran los que iban a hacer el trabajo. 8.500 personas. Y había un líder. Esas 8.500 personas repartidas en 3 familias. Ahora, ellos lo que tenían que hacer era desmantelar las 3 partes del tabernáculo que usted sabe. Lugar santísimo, lugar santo y el atrio, que sería el patio, la parte externa. Cada una de estas familias recibió una parte de esto. Y no podían ellos hacer otra cosa más que transportar lo que Dios les pidió. Yo lo aplico al Nuevo Testamento, porque dicen que el Antiguo es sombra de lo que en el Nuevo luego se manifestó en Jesús. El tabernáculo es una figura profética de lo que luego en el Nuevo Testamento se conoce al cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces esas 3 partes del tabernáculo revelan a Jesús en todo lo que tiene. Y representa los 3 armados, las 3 partes juntas representan el cuerpo
de Jesús, que es la iglesia. Por lo tanto, yo tengo que entender muy bien esto y no tomarlo a la ligera. En el Nuevo Testamento, nosotros también transportamos una parte del tabernáculo. Evangelio de Juan capítulo 1 dice que Él vino y habitó, dice Reina Valera. Una traducción lo explica. Él vino y hizo tabernáculo con nosotros. Por eso se entiende que Él nació en la fiesta de los tabernáculos. Porque habla de su nacimiento, habla del día en que Él nació, apareció en la tierra. Hizo tabernáculo. Un pequeño bebé. ¿Usted ha visto un bebé recién nacido? ¿Ha estado en un parto? ¿O ha ido a ver al que recién nació de horas o de días? ¿Usted ve lo pequeño que es? Bueno, algunos nacen más gorditos, depende de los padres. Pero usted ve que es pequeño, frágil, todo lo que usted ve al bebé necesitado de protección. Así era Jesús cuando nació. Pero ya que Él sea así, ya lo hacía alguien que nos estaba dando el tabernáculo de Dios. Él gritó, lloró, pidió teta como todo bebé. Se hizo caca y pis, lo cambiaron. Y aún así, era el tabernáculo de Dios con nosotros. Quizá usted hay cosas que no conoce de las Escrituras, porque algunos son reacios a estudiar. No les gusta mucho estudiar. Pero alguno que estudia la historia de la Escritura, del tabernáculo, todo lo del Antiguo Testamento, el tabernáculo no era un simple lugar de reunión, como diciendo, esa es la religión judía. No, no, no. El tabernáculo era literalmente el cielo en la tierra, porque Dios así se lo dijo a Moisés. Le dijo en el monte, cuando le muestra todo el diseño, hasta la última tela que él iba a cortar y hacer, le dice, sé fiel al diseño mostrado en el monte. El Nuevo Testamento dice de eso, que lo que vio Moisés fue un diseño del cielo. Dice, lo que vio Moisés y lo que hizo en la tierra es el que está en el cielo, dijo. Es el tabernáculo que Dios tiene en el cielo. Es en donde Jesús está como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Dice que Moisés lo hizo tal cual en el cielo. No es que él hizo algo así parecido, igual en la tierra. Cada vez que Israel ensamblaba las tres partes del tabernáculo, el cielo estaba ahí. ¿Por qué usted cree que un pueblo tan numeroso, no solo en hombres, en mujeres, en niños, que son los más vulnerables para una guerra y el punto débil de todo pueblo? Si vos le apuntás ahí, todos van a querer proteger a los abuelos, a las mujeres y a los niños. ¿Cómo un pueblo tan grande en el desierto, a campo abierto, ninguno se animaba a ir al campo abierto? Ninguno se animaba a ir a agarrarlos en el desierto, a acorralarlos en el desierto. Ninguno. ¿Pero por qué? ¿Porque eran cobardes? Porque se conocía del Dios que estaba con Israel. Le tenían más miedo a la parte ministerial de Israel que a la espada física de Israel. Por eso ellos descubren algo, los enemigos. Para lograr vencer a Israel, dice, sabemos que el Dios de Israel es celoso, dijeron. Sabemos que tienen leyes de consagración y santidad a ellos. Por eso el Dios del cielo los respalda. Vamos a tentarlo, dijeron. Y les mandaron mujeres. Una de las estrategias de un rey enemigo fue mandarle mujeres. Y se les metieron. Y alguno vio eso y se desmayó. Porque dice que las mujeres, esas paganas, les ofrecían una relación sexual prohibida. Y como ellos por ley, ninguna mujer judía lo iba a hacer por ley, y era la cultura de ellas, las paganas se lo ofrecieron. Y algunos que eran medios morbosos, que estaban bajo la ley por obligación, cuando se le ofreció se enloquecieron. Y dice que ahí Dios se enoja y manda una plaga. Y empiezan a caer esos hombres, muertos. Y Eleazar, uno de los hijos de Aarón que tomó el sacerdocio, hizo caer una lanza. Y cuando ve a uno pasando, persiguiendo como
iba a decir algo, como un animal en celo, babeándose, corriendo a la mujer pagana, él agarra la lanza y se la tira y lo deja clavado en el piso. Dice, cuando eso pasa, Dios calma su celo. Y que le dice a Eliezer, por hacer eso tendrás memoria delante mío, le dijo. Porque él cumplió la ley de santidad de Dios. El diablo le tiene más miedo a la parte espiritual de la iglesia que a lo físico que la iglesia hace. La iglesia puede tocar tambores, patean, saltan, usan actos proféticos. El diablo le tiene miedo cuando el que lo está haciendo está consagrado. El diablo se agarra los pelos si es que los tiene, cuando el que está en santidad está haciendo eso. Porque sabe que el cielo va a tronar y va a respaldar eso. O sea que el tabernáculo no era una tienda que levantaban como una carpa en la playa o en el campo. Era el cielo en la tierra y los enemigos tenían miedo a eso. El diablo no le tiene miedo a la pantomima que uno haga. Le tiene miedo cuando uno está consagrado. Por eso él te manda cosas para quitarte la consagración. Él te manda, el ataque de él es a tu consagración y santidad. Porque sabe que de ahí el cielo respalda. Porque Dios no cambió su ley de consagración y santidad. Todo el que ministra a Dios debe ser santo y consagrado. Está Cristo en la Biblia. Entonces, cuando yo cargo el reino, debo enfocarme en mantenerme en la ley de consagración. ¿Cómo me mantengo consagrado? Te lo dije cuando empezó. No dejando de hacer el propósito y la carga que Dios me dio. Le dijo a Dios a Aarón, así no mueren. Señalarles cuál es su carga y su trabajo. Pero ¿cuántos han descuidado su trabajo? Porque anteponen cosas. No solamente la manera en que el diablo le puede robar la consagración a un hijo de Dios es sexual. También las leyes de Dios son claras cuando entre esposos están enojados. Dice que ni siquiera Dios escucha la oración del marido cuando está peleado con su esposa. Cuando la esposa está peleada con el esposo. Todas esas leyes que uno deshonra te van sacando la consagración. Porque el contorno de consagración y santidad que tenemos no tiene nada que ver con apariencias, ni con ropa, ni con esas cosas. Tiene que ver con permanecer en la voluntad de Dios. Yo no soy más santo ni consagrado porque me vista o elegante o informal. No soy más consagrado o menos consagrado si uso anillo o no lo uso. Soy si pertenezco y permanezco en la voluntad de Dios. Si Israel estaba consagrado, porque dice que la nube estaba sobre ellos. ¿Pero por qué estaba la nube? Porque la nube no estaba repartida en el pueblo. ¿Dónde estaba? Sobre el tabernáculo. La razón de que el pueblo estaba consagrado era por el tabernáculo. Que ahí se ofrecían los sacrificios. De ahí se presentaban los panes de la presencia, el candelabro estaba encendido, estaba el arca del pacto, estaba el sumo sacerdote que era el ministro de Dios en la nación. ¿Cómo uno está consagrado hoy en Dios? Porque Dios ha hecho de su cuerpo el tabernáculo. No sois vuestros, dijo el apóstol Pablo. Ustedes no son de ustedes mismos, son de Dios. Su cuerpo es la casa de Dios, tabernáculo. Y el tabernáculo debe ser transportado según los requisitos de Dios. ¿Se perdió? ¿Está acá todavía? Dios mío. Por eso tenemos que entender que cuando Dios elige algo, lo elige por el corazón que Él puede llegar a formar en esa persona. Quiere decir que Él sabe que la persona tiene la materia prima para eso
y que Él puede lograr hacerlo útil en esa función. Dios sabía que Jeremías iba a ser un profeta y se lo hizo saber. Y aunque Jeremías no lo creía, le dijo, ¿qué ves? Y le describió lo que sos profeta, le dijo. Lo que viste es así. Viste que es verdad que sos profeta. Porque Dios sabe cuál es nuestro propósito en la tierra. Y es la carga que nos revela que tenemos. El tema está no solo que Dios me revele la carga, que yo me mantenga en la consagración para llevarla. Y en eso tiene que ser limado el egoísmo, el orgullo, la terquedad, la competencia, la rivalidad y los celos con alguien más. Muchas familias había en Israel. Muchas familias que Dios podía haber elegido. Pero cuando se trata de propósito, cuando se trata de cargar el reino, Dios no hace elecciones sentimentales, sino que hace elecciones intencionales según el propósito que cada uno tiene. Hasta acá se fueron 3, ¿qué pasó? ¿Está entendiendo? Cada una de las 3 familias que Dios eligió para transportar el tabernáculo colaboró que aunque Dios moviera geográficamente Israel, la presencia siguiera estando con el pueblo. Mire lo importante, la colaboración de estas 3 familias. El pueblo se podía mover, pero si no iba al tabernáculo, no había presencia. No había nube de día ni columna de fuego de noche. La cobertura no iba a estar. No iba a lugar de ministración, no iba a haber lugar de sacrificio. La gloria no iba a estar. Estas 3 familias eran muy importantes. Nos vamos a mover, ok. Avanzamos un poco más cerca de la tierra prometida. Pero lo más importante es que el tabernáculo vaya. Y entonces había 3 familias que iban a mover eso. Imaginen, 8.500 personas para mover eso. 8.500 personas para mover eso. Y ellas iban a llevarlo. Donde la nube se detuviera, ahí se levantaba. Y no es que se levantaba en un día. A veces se tardaba meses, hasta un año en levantar el tabernáculo. Bueno, era así nomás, bueno, dale que nos vamos a comer. Era con honra, era con excelencia, con mucho cuidado, con inspeccionar que no falte nada, con ver que nada se dañó, nada se rompió, nada se rajó, que todo está bien cuidado, bien transportado. Que hasta que no estaba el tabernáculo levantado, Israel no se iba a mover. Vean qué importante es. A veces nosotros cuando tomamos decisiones pensamos en miles de cosas que nos falten, menos la presencia. Que no falte la comida, que no falte tal cosa, que no me falte la gasolina para el auto, que no me falte plata en la SUBE, que no me falte la ropa para ir, que no me falte esto, pero menos, lo que menos pensamos que esté la presencia. E Israel, antes de moverse, primero decía, ¿va a estar la presencia? Moisés se lo dijo a Dios, no nos saque de aquí si no vas a ir con nosotros. Y Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Sea honesto, usted lo que menos piensa es si la presencia va a estar. Es verdad. Usted se toma el colectivo, el tren, el auto, se mandó a mudar y lo que menos pensó es si la presencia de Dios está con usted ahí. Se levantó a trabajar, se fue, con buena gana o mala gana, según cada uno, pero ni pensó si la presencia va a estar. Ni se enfocó esos minutos de la mañana si la presencia iba a estar. Se fue a hacer trámite, fue a pagar cuentas, fue al verdulero, al carnicero, pero ni pensó si la presencia iba a estar con usted.
¿Por qué razón? No porque uno dice, yo ya lo doy por hecho. No, no es por eso. Es porque lo que menos le dan importancia es que la presencia esté. ¿Usted cree que Dios no mira esa actitud, que no la conoce? Yo le explicaba a los jóvenes el martes. Dios mira las actitudes. Le dije, miren, Dios vio la ofrenda de Abel, pero le miró la cara a Caín. Porque después de la ofrenda fue a Caín a hablarle. Le dijo, ¿qué es esa cara que cambiaste? Él vio, mientras David danzaba, le vio el pensamiento amical. Cuando dijo, y este se quiere hacer ver con las mujeres. Y se le cerró el vientre. No le dio ningún hijo a David. Dios ve las actitudes. Dios mira los rostros de la gente. Dios mira la actitud del corazón de la gente. Y toma decisiones. ¿Crees que Dios no mira la actitud? De que no te importa que esté su presencia. Y de repente en algún momento del día querés levantar la mano a hacerte el evangélico. Y que Dios va a decir, bueno, vamos a darle. No es así. Y sí, aunque ajuste la clavija, es así. Dios mira las actitudes, porque son las que revelan el verdadero corazón que tenemos. Yo no estoy diciendo que tenga un culto espiritual antes de salir a la mañana, que te caiga y te revolque en el piso. Y si Dios quiere, bueno, pero no creo. Pero sí que tengas un interés, una prioridad, que la presencia esté y te acompañe. Más allá de lo que hagas. Creo que el que va a cobrar el sueldo, lo que menos le importa es si está la presencia, si interesa si está el billete uno por uno contado. Y saben que por esos descuidos es que el enemigo agarra a la gente. Dios, cuando levantó al pueblo y puso el tabernáculo, le puso un contorno al pueblo. Hasta ahí Él extendía su cobertura. El que pasara ese contorno estaba a su propia suerte. Dios nos da su mano, extiende su mano, y ahí debo estar. Ese es mi contorno. Si yo me voy, estoy a mi suerte. Usted me dirá, ay, pastor, eso es muy... Yo te puedo asegurar que es literal. Yo cuando dejé de ir a la iglesia, cuando cumplí 18 años, al tiempito parecía nada. Un día salgo a comprar en la tarde. Había llovido, entonces paró y salgo a comprar. Y cuando voy llegando a la avenida, yo sentí literalmente, yo ni oraba, nada. ¿Sabes qué sentí? Que algo se me desprendió de la espalda. Cuando yo sentí que algo me salió, me agarró un miedo de estar en la calle. Que empecé a mirar y sentía que el que venía me iba a robar, que aquel me iba a hacer algo, que me iba a pasar un accidente. Y empecé a tener un terror. No entendí qué me pasó. Luego, estando en la iglesia, comprendí que lo que pasó es que la cobertura de Dios se alejó de mí. La que yo tuve después fue la de la oración de mis padres. Pero eso protegía mi espíritu, pero no las consecuencias de mis pecados. Yo estaba a mi suerte. Así me fajaron, así tuve problemas y muchas cosas. ¿Por qué? Porque estaba a mi suerte. Pero ahora pregúnteme bajo la cobertura de Dios. Puedo caminar en lugares peligrosos, de noche, lo que sea, y está la protección de Dios. No me siento inseguro. Hay gente que se agarra de la pared cuando pasa por un lado. No pisa la vereda de la bruja porque siente que lo va a maldecir. Baja a la calle. Ese es al que no está bajo la cobertura. Tiene ese concepto de terror, de castigo, de cosas que le van a pasar. Bueno, la gente le agarra pánico, le agarra ansiedad, le agarra estrés, porque siempre están con el peligro que algo les va a pasar, que no llega a fin de mes, que no paga la cuenta, que no paga el banco, que no paga el médico. Y entonces están así, claro, terror, miedo. ¿Y eso qué es? No estar bajo la cobertura.
El psicólogo te va a decir, descansar, te va a decir, busca cosas para descargar, meditar, te va a decir. Hace algo, haz un deporte, charla con la gente. Es que no esté bajo la cobertura. Así hable como el loro, juega la pelota todo el día, medite 80 horas al día, no se va a sentir seguro hasta que no esté bajo la cobertura de Dios. Y estar bajo la cobertura de Dios es permanecer en sus mandamientos. Proverbio 28:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Alguna vez usted vio National Geographic cuando muestran los animales? A mí me encanta porque vienen los animales y el león está así echado mirándolo nomás. Si hablara diría, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A dónde vamos? Seguí de largo. Pasá nomás. El león dice. ¿La Biblia lo dice o no? El impío, sin que nadie lo persiga, huye. Miren, dice impío, significa que no tiene qué. ¿No tiene qué? Nada, diga el significado de impío. Que no tiene qué. ¿Y qué es la piedad? El amor de Dios no está en él o en ella. Entonces el impío hace cosas sin el amor de Dios. ¿Se acuerda que Dios nos dijo del amor? Nuestro apóstol nos predicó cuando nos enseñó, amarás al Señor tu Dios. Que era desde el amor de Él, según Romanos 5, el que Él hace derramar en nuestros corazones. El apóstol Juan, ¿qué dice? Que el que se perfeccionó en el amor, ¿qué pasó? El temor lo echó fuera. La gente que no está bajo la cobertura ve una enfermedad en la tele y ya dice, me la agarro yo, dice. Porque dicen, tengo tanta mala suerte, dicen. Automáticamente blinda su casa, no deja entrar a ningún pariente porque le dice, vos me vas a contagiar. ¿De qué? Y si se llega a contagiar, le echa la culpa al último que apareció en la casa. Y no, fue tu miedo. Yo le explico algo, médicamente está comprobado que cuando la gente es miedosa, le bajan la defensa. Es como que su cuerpo abre la puerta y dice, ven. Acá estoy, y se pone delante del camión que lo choque directamente. Porque el miedo baja las defensas, el sistema inmune del cuerpo se debilita. Pero el que está confiado, el que tiene alegría, está comprobado médicamente que tiene el sistema inmune y sus defensas altas. Por eso se dice médicamente que la risa es una medicina. La alegría es una medicina. ¿Cuántos enfermos hay acá? ¿Cuántos sanos hay acá? Santo. No es cualquier cosa el llevar la carga del reino. Es asegurar que la presencia va a estar. Yo no sé usted, yo me considero tan importante así. Yo digo, yo me cuido mi consagración porque donde yo vaya con la aprobación de Dios va a estar la presencia. Y no es chiste. Con mi esposa podemos caminar a un lugar, entrar en la tienda más sola, que el que estaba ahí estaba bostezando que nadie entró. Salimos nosotros, 10, 15 le entran. ¿Eso es casualidad? Ay, suerte. Una vez fuimos a comprar verdura a Carupá, el boliviano, creo boliviano. Agradecido por la compra, si no vendí nada en todo el día. Atrás de nosotros, mientras esperamos que nos haga la bolsa, había como 10 personas. ¿Usted cree que eso es casualidad, suerte? Eso es llevar la presencia de Dios. Muchos testimonios acá, hermanos, que han dicho que el amigo o el conocido dice, cuando vos me hablaste, me diste paz, me liberaste, me sentí contento, me voy seguro. ¿Y eso qué es? Palabras casuales. Que lo que justo le dijiste, justo lo pensó. ¿Qué es eso? Cargar. ¿Pero por qué cargan la presencia? Porque se mantienen consagrados.
No se salen del límite, del contorno de Dios. ¿Saben cuántas veces a mí me han querido hacer salir del contorno? Y yo sé que esos consejos fueron bien intencionados, pero yo sabía que no podía hacer lo que me pedían. Ellos me decían, pero no, vos tenés que ir y tenés que predicar. ¿Y cómo te van a conocer si no predicás? Yo decía, pero yo, honestamente, no siento que tengo que ir. No siento a Dios que me guía a eso. Una vez hice caso, por insistencia. Fue el mensaje que más vergüenza pasé, porque no estuvo Dios, pero ni se cruzó Dios por ahí. Prediqué, grité, salté, pateé, empujé a la gente, no pasó nada. Vergüenza pasé. Y yo dije, yo tenía razón. No tengo que moverme por querer hacer esfuerzo que alguien me conozca o el ministerio avance. Dios me tiene que mover. A uno también le rechazé una invitación basado en eso y me ofreció más ofrenda. Dije, no es por ofrenda, es que ya oré a Dios y Dios no me da mensaje para ir ahí y nunca más me habló. Hay gente que piensa que uno le rechaza por otras razones. La única manera que yo no vaya a predicar a un lado es que yo sepa que Dios no me mueve ahí. Yo no entiendo lo que tiene en agenda de enero a diciembre. ¿De verdad Dios quiere que esté 365 días predicando y su familia 365 días sin el Padre? Dios mío, uno se tiene que rever qué clase de agendas tienen. Usted le dice porque no viaja. Tranquilo que cuando yo empiece a viajar usted me va a ver. Igual. Eso aseguraba que la presencia esté donde se movían. Termino con los nombres de estas familias. Coat significa aliado. Y fue el segundo hijo. Miren que al segundo hijo le dieron, quizás para muchos, lo más importante porque él transportó las cosas, el arca, el candelabro, los panes de los panes. Él transportó quizás los elementos más importantes del tabernáculo. Pero era el segundo hijo. Coat significa aliado. Gerson, el primero, era el primogénito. Significa peregrino. Y Merari, que se entiende que era el tercero. Gerson, peregrino. Merari, que era el tercer hijo, la tercera familia. El significado de su nombre se aplica a un carácter sensible. A un carácter sensible. O ponga sensible si quiere escribir menos. Sensible. Tenemos a Coat el aliado, a Gerson el peregrino y a Merari el sensible. Cuando usted lee los nombres de estos tres, a mí me revela el corazón de alguien a quien Dios le puede confiar, transportar su tabernáculo. A alguien con el que se puede hacer alianza, pacto, lazo, confianza. A alguien peregrino significa a alguien que está dispuesto a moverse según la voluntad de Dios. Hay gente que se enamora de las temporadas y nunca quiere salir de ahí. Hay gente que tiene que estar dispuesta a moverse. A los 28 tiempos que dice Eclesiastés 3. Lo de nacer, lo de morir, lo de sembrar, lo de cosechar. Moverse en los 28 tiempos por la voluntad de Dios. Y Merari, alguien sensible. A veces el tema de la gente es que no tienen sensibilidad a la voz de Dios. Necesitan millones de señales para entonces creer que es Dios. Eso es endurecimiento. El sensible reconoce cuando Dios le dice algo. Coat, el aliado, transportó el arca de la presencia, la mesa de los panes sagrados, el candelabro, los utensilios del santuario y el altar de sacrificio. Vamos rápido, si usted no llega, después escuche y vea, porque si no me voy a retrasar mucho. Repito, Coat, el arca de la presencia, la mesa de los panes sagrados, el candelabro, los utensilios del santuario y el altar de sacrificio.
Podríamos decir que transportó los elementos más importantes, por así decirlo, del tabernáculo. Gerson, el peregrino, transportó las cortinas del tabernáculo con su cubierta. También la cubierta de piel que le va encima y la cortina de la entrada de la tienda de reunión. O sea, él transportó esa parte de las cortinas. La cortina del tabernáculo con su cubierta, la cubierta de piel que le va encima y la cortina de la entrada de la tienda de reunión. Eso separaba las tres partes con las cortinas. Merari el sensible transportó los tablones del tabernáculo, quiere decir la estructura, las maderas, los tablones del tabernáculo, con todos sus artefactos, las columnas de afuera del atrio, esas columnas que hacían el perímetro del tabernáculo, también las transportó con todos sus artefactos. Alguien dirá, y pregunto, ¿cuál de los tres transportó las cosas más importantes? ¿Quién es? ¿Cuál de los tres cree usted que transportó lo más importante? Coat. ¿Por qué? Porque llevaba el arca. ¿Qué sería el arca sin el lugar para ponerla? ¿Qué sería el arca sin la cortina que la separa? ¿Vieron que la gente siempre se dispone a dividir y no a unir? Porque la respuesta genuina es los tres. La respuesta original de Dios es los tres. Ninguno de los tres para Dios fue más importante que el otro. Porque si faltaría algo del tabernáculo, no estaba según el diseño de Dios. Si a Merari se le olvidaba una tabla en el desierto, lo mandaban corriendo a buscar dónde está. Porque acá de esa tabla no se exponga, la gloria no caía. Por eso, ¿viste cómo el humano siempre tiende a dividir? Y el más importante es aquel porque está de traje. El más importante es aquel que tiene un anillo de oro. El más importante es aquel porque es alto. ¿Sabe lo que nos responde a Dios, a todos nosotros que quisimos elegir al más importante de los tres? Deja de mirar lo que ven tus ojos y mira el corazón. Deja de elegir por los ojos y mirar el corazón. Porque para vos el más importante fue Coda por el arca. Pero para mí los tres. Eso cuando yo lo medité me dio una enseñanza. ¿Saben cuál me dio? Que las tres familias tuvieron la carga de llevar cada uno las tres partes del tabernáculo, el Santísimo, el Santo y el atrio. Pero que si los tres no la armaban, la gloria no iba a caer. Por lo tanto, mi persona y tu persona individualmente carga algo de Dios. Pero es cuando nos unimos que entonces la verdadera gloria se revela en la tierra. Y puede que no podemos estar los 30, los 40, todos juntos el brazo todo el día, pero hay una manera de estar unidos sin estar físicamente juntos. Y es estar todos bajo el mismo espíritu. Venía Coat y levantaban su parte. Venía Gerson y levantaban las cortinas. Venía Merari y levantaban la estructura. Y ahí recién la gloria caía. Ahí el Señor me ministró y me dijo, unidos es como la gloria se revela. Porque a veces uno dice, yo estoy santo, Señor. Yo estoy consagrado, Señor. Yo estoy ungido. ¿Por qué no veo tu gloria como la tengo que ver? Porque dice Dios, vos tenés una porción. Pero si se unieran, vieras la gloria completa. De acá usted se fue. Por eso renunciemos al egoísmo, a la independencia y al orgullo, para poder estar juntos y unánimes, para que el reino de Dios sea manifestado en las grandes medidas. ¿Usted se emocionó o no se emocionó con eso? Salmo 133. Mirad cuán bueno y agradable es que habiten los hermanos juntos y en armonía. ¿Y qué dicen que pasa ahí? ¿Qué figura aparece ahí? ¿Quién?
Una alegría tiene. ¿Quién? Dicen que es como el buen óleo, que desciende sobre la cabeza, baja la barba y aclara, la de Aarón. ¿Por qué la de Aarón? Pero he dicho cualquier otro nombre. ¿Por qué la de Aarón? Fue el primer sumo sacerdote y en ese tiempo era el mediador entre el pueblo y Dios. Dijo, la gente unida forma al sumo sacerdote. Y sobre ese baja mi unción de consagración hasta el borde de su vestidura, hasta su descendencia. Y ahí envía Dios, dijo, vida eterna y bendición. Yo no sé si entiende usted en su cabeza lo que se forma cuando la iglesia está en unidad. No formamos un ministerio simplemente. Formamos el cuerpo del sumo sacerdote que ya no se llama Aarón, se llama Jesucristo. Solo cuando el pueblo está unido, Cristo es formado en la tierra. ¿Por qué cree que los apóstoles pelearon por la unidad? Y no es que significa que si hay algún rebelde, Dios lo salta al rebelde, lo excluye de eso. Dios le da su merecido después. Pero a los que estén en el Espíritu, Dios los usa para formar al sumo sacerdote. ¿Usted se dio cuenta? Acá no es individualismo, ni quién es mejor, ni más destacado, ni más ungido. Acá es estar en la unidad para que entonces la gloria aparezca. ¿Saben por qué los ungidos entienden esto? Se reservan a alguna gente para que no vengan a traer desunión. Entonces usted no se ponga a hacer el Carmelo, que pobrecito. Si un ministro toma la decisión es porque juzgó que esa persona trae desunión y lo corre. Ese era el mandato en el pueblo. El que desobedecía decían, quítenlo del pueblo. Vean, peleen por la unidad. Acá no es el que falla, porque el que falla y se arrepiente está en el pueblo. Acá está el que se propone desunir. A veces sacalo, fuera. Andá ese berrinche a otro lado. Acá estamos los que queremos la unidad para que la gloria del cielo esté en la tierra. ¿Cuántos desean que como Dios eligió estas tres familias, Dios elija la tuya para cargar el reino? Pero escúchame, aunque Dios te dé favor y a tu familia se le revele, acordate que no es independiente, es unido. Es unido. Es traerlo a la casa. Es enseñarle la visión de la casa. Es darle el espíritu de la casa. Acá servimos, acá amamos, acá sembramos, acá nos sujetamos, acá creemos a todo el evangelio, no solo la bendición, sino las demandas también. Eso es darle el espíritu de la casa. ¿Cuántos creen que esta noche Dios puede elegir tu familia? La unidad. A mí me quedó eso. Cuando están unidos, forman a Cristo. Padre, yo oro por los que ven. Oro que se propongan a la unidad en el Espíritu. Cada uno puede tener a veces opiniones, pero siempre límenla con la Escritura. Esfuércense por estar unidos. Esfuércense por estar sujetos en el lugar que Dios los colocó. Esfuércense porque Dios les dé la carga del reino. Dispónganse a servir. No se salgan del trabajo ni de la carga que les dio. Así la consagración y la vida espiritual no se les muere, sino se mantengan encendidos. Por eso oro para que ahí Dios te conduzca a la unidad del Espíritu y que tu corazón tenga un cambio total en la actitud que tenía. Y la gloria de Dios
va a venir sobre tu vida. Bendiciones.